Acevedo. Bienvenida, maestra. Gracias, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues lo que quiero hacer es, a partir de la exposición que acabamos de escuchar y de ver, puntualizar algunas cosas que pueden ser de utilidad para los servidores públicos, los gestores públicos, que como bien se decía, muchas veces no se dedican o no se han dedicado a la investigación, pero que sin embargo, al conocer o identificar alguna problemática, pues tienen interés de hacer alguna investigación para resolver ese problema, para mejorar la gestión. Entonces, si me hacen favor ahí en la presentación, la siguiente. La siguiente, por favor. Primero, pues vamos entonces a redondear esta parte del diseño de la investigación orientada a lo que es la gestión pública. Luego vamos a ver cómo se identifica el problema en gestión pública para un servidor público o bien para un estudiante que está haciendo a lo mejor una licenciatura o un posgrado. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que hay que considerar? Vamos a ver algunos enfoques de análisis porque eso es muy importante para saber cómo hacer una investigación. Y luego vamos a ver la parte de la evaluación de la gestión pública, porque es otra línea que nos permite orientar las investigaciones. La siguiente, por favor. Entonces, primero, pues los diseños de la investigación, pues nos van a permitir tener un tercer nivel metodológico. Para hacer cualquier investigación se necesita tener un método. Para hacer un diseño de un proyecto de gestión se necesita tener un método. Para hacer cualquier proceso de planeación hay que tener un método. Por lo tanto, la metodología es un elemento fundamental para que podamos tener orden, conocer un proceso y saber cómo vamos paso a paso. Es importante la estructura en la dimensión temporal y espacial porque todo el proceso de investigación va a dar una respuesta a esto y tiene que ser de manera práctica y concreta para resolver a las interrogantes que se plantean desde el momento. Las investigaciones pueden ser experimentales o cuantitativas, es decir, que vamos a tener algunos datos estadísticos o algunos experimentos en el caso cuando se habla de ciencias básicas, pero también hay las investigaciones no experimentales o cualitativas que miden la cualidad, la calidad de las investigaciones que hacemos. Y las investigaciones pueden ser mixtas, donde se combinan estas dos. Normalmente eso es lo más recomendable, porque si solo nos quedamos en los datos duros, muchas veces no nos refleja la percepción, el sentir de las personas, y esta es una parte que complementa y ayuda a tener una respuesta o un entendimiento mayor de cómo está la problemática. La siguiente, por favor. Entonces, el problema de estudio o investigación en gestión pública. La siguiente, por favor. Aquí yo me permití, si bien ahorita el doctor nos acaba de explicar cuáles son las etapas que tiene un proceso de investigación, pues coincidimos plenamente. Orientando este proceso hacia lo que es la gestión pública, pues sí, efectivamente iniciamos con identificar un problema, percibimos, a veces sentimos o a veces a partir de nuestra experiencia nos damos cuenta que hay una problemática, pero esa problemática la tenemos que plantear a partir de dar información sobre, pues, cómo está el problema. Es preferible agregarle datos, o sea, tener la evidencia de que existe el problema. ¿Somos los únicos que tenemos el problema o ese problema es un problema que está en todo el mundo, en toda América Latina, en todo el país, solo en la región, o es algo que solo estamos percibiendo nosotros ahí? Porque muchas veces el problema que nosotros identificamos también es un problema que se presenta en otros espacios. Entonces eso es importante también que nosotros lo podamos entender para abrir el panorama. Entonces el proceso es una V. Entonces vamos a empezar, digamos, de la parte más general de este entendimiento del problema, porque a veces cuando nosotros
queremos bajar a la problemática que estamos haciendo, como decía el doctor, muchas veces no tenemos la información, tenemos la percepción de la problemática, pero no tenemos los datos para tener la evidencia de qué tamaño de problema es, qué tan grave es, etcétera. Entonces, primero partimos de la parte general y vemos quiénes han padecido este problema y también quiénes lo han resuelto y cómo lo han resuelto. Por eso esta parte nosotros aquí en México le llamamos el estado del arte. Es decir, quiénes han estudiado esta problemática, desde qué enfoques han estudiado la problemática, qué metodologías han utilizado para hacer este estudio, y también nos permite ver quiénes hay casos ya resueltos, tanto exitosos, y puede haber casos de fracaso, que si nosotros los encontramos nos permiten ver cómo podríamos orientar una respuesta o una solución, porque esa es la parte fundamental del proceso de investigación en gestión pública. ¿Para qué estamos haciendo la investigación? Pues para mejorar un problema que nos está impidiendo tener un buen resultado hacia la ciudadanía en la resolución de problemas, demandas o necesidades. Bueno, entonces de ahí vienen las preguntas de investigación, la justificación, pero ahorita les voy a pedir si me pasan a la siguiente y luego regresamos a esta tabla. Lo primero es que muchas veces el servidor público, el gestor público, no tiene una formación en administración pública o en gestión pública. Puede ser que sea un contador, puede ser que sea un ingeniero, un biólogo, un agrónomo, un arquitecto, un médico, pero están insertos en la gestión pública. Entonces, lo primero que tienen que tener claro es qué es la administración pública, qué son las políticas públicas, para que yo pueda también ubicar en qué parte de este complejo entramado se ubica el problema que yo voy a investigar. Entonces, en esta lámina, pues primero tenemos que el Estado-Gobierno, su parte, digamos, operativa es la administración pública. Y esta administración pública opera a través de la definición de políticas públicas, que son las guías generales que determinan hacia cuál es el rumbo que va a llevar el gobierno. Porque hay muchos problemas, muchas necesidades, muchas demandas y no se tienen los recursos para atender todo. Entonces el gobierno tiene que priorizar cuáles son los problemas que entran en la agenda pública. No todos. Esto es un proceso de decisión, de análisis, y en este paso, quienes trabajan en este nivel de la administración pública, pues es gente que tiene que tener mucha información sólida y válida para poder definir las problemáticas y para poder tomar la decisión de cuáles entran y cuáles no, porque esta es una decisión de responsabilidad muy importante. Y esta política pública, ¿cómo la vemos nosotros reflejada en su operación? Entonces hay tres instrumentos fundamentales a través de los cuales nosotros vemos cómo opera y se lleva a cabo la política pública, que son las leyes, los reglamentos y las normas que nos van a determinar las reglas del juego, las instituciones en donde vamos a encontrar los recursos humanos, físicos, materiales, tecnológicos, financieros, y la parte de la planeación, donde ya vemos una parte detallada a través de planes, programas, proyectos, acciones concretas, que esta es la operación, la intervención, y donde vamos a ir orientando la salida de los resultados. Entonces, ¿dónde encontramos la gestión pública? En estos tres elementos. Entonces, el gestor público que está identificando una problemática, ¿en qué parte se encuentra? En la parte legal, legal y normativa, en la parte de las instituciones, ¿en qué parte? En el área en la parte del recurso humano, físico, financiero, tecnológico, o en la parte de la planeación, en la parte que la planeación a su vez pues puede estudiarse a partir desde la identificación del problema, el diagnóstico, el diseño, la implementación, el control, la evaluación. Entonces,
¿Voy a estudiar todo o voy a estudiar una parte? Entonces, esto es fundamental para yo ubicar la problemática que voy a analizar, en qué parte de este elemento me encuentro yo ubicada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos resolver un problema de la administración pública, de la gestión pública, porque queremos crear valor público que se crea a partir de los resultados. Resultados que le den satisfacción al ciudadano porque se está obteniendo el deber ser del gobierno, del Estado, del gobierno, que es el bien común, el bienestar de la población. Entonces, por eso hacemos investigación en gestión pública, por eso identificamos problemas, para buscar alternativas de solución y mejorar. Ahorita vamos a ver que pueden ser procesos, pueden ser crear metodologías, puede ser mejorar o modificar leyes y reglas, puede ser la parte de la organización, la estructura, la parte de la organización propiamente del sistema, o puede ser en alguna parte de la planeación. Si regresamos al anterior, por favor. Entonces, podemos percibir que hay un problema. ¿En qué parte de la administración pública o en qué parte de la gestión estamos nosotros ubicados? ¿Por qué esto es importante? Porque en una investigación en gestión, cuando ya se tienen las preguntas, se ha visto que se justifica y por qué se justifica hacer esta investigación, vamos a definir objetivos para esta investigación, y en este punto estamos todavía en un apartado bastante general. Entonces, como yo identifico a lo mejor la problemática en un espacio, tengo que ese es otro nivel que tengo que definir. Está en el nivel, voy a hacer una investigación a nivel internacional, voy a hacer un estudio a nivel nacional, a nivel estatal, bueno, en el caso de México porque estamos divididos por estados, y luego, o puede ser a nivel local, o incluso puede ser a nivel institucional, en la institución donde estoy. Entonces yo tengo que identificar y bajar en esa pirámide hacia las cosas más puntuales, porque ese es mi caso de estudio. Entonces, mi primer objetivo en una investigación de gestión pública es hacer el diagnóstico puntual de este espacio o de este problema que yo quiero investigar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la información que tengo es bastante general, a lo mejor no hay datos concretos, no he obtenido los datos y todo, y sigo teniendo una percepción general del problema. Pero para que yo pueda hacer una propuesta alternativa de mejora, necesito tener un diagnóstico puntual de la problemática. De ahí puede haber uno o dos objetivos más que estén orientados al tema, y debe haber forzosamente un cuarto o un tercer objetivo que sea proponer una alternativa viable de solución. Por eso es que el estado del arte es tan importante, porque me va a permitir cómo le han hecho otros, qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, y eso me puede ayudar a generar ideas para hacer una propuesta alternativa acorde al contexto en el que yo estoy. Es importante también tener un marco teórico, porque el marco teórico nos va a decir cuáles son las teorías o los enfoques que se han utilizado para analizar este tipo de problemática. Ahorita vamos a puntualizar un poco en eso porque me parece muy importante. A ver si pasamos otra. Bueno, por ahí el doctor Álvarez lo presentó también en la ponencia que tuvo con ustedes hace unos días en Panamá. Es algo que hemos venido trabajando él y yo. O sea, ¿cuál es el sistema de la administración pública? Porque hay que entender todo, como decíamos, para ver en dónde me ubico yo, dónde está ubicada la investigación. La parte del centro de nuestro sistema es lo que en administración pública se llama la caja negra, porque ahí es donde se da el proceso de gestión, donde entran los problemas, las necesidades, las demandas, y donde salen los resultados que pueden ser manifestados en bienes, en servicios, en soluciones y en cambios. Y obviamente tiene un marco legal, internacional, nacional, estatal, municipal, institucional,
Y también hay un marco de política pública que vemos hacia dónde se orienta las acciones del gobierno, porque la política pública, el marco de política pública nos dice dónde van a estar los recursos. Si nosotros queremos atender una problemática, vamos a ver el gobierno nacional hacia dónde está orientando la política pública, porque esas son las prioridades y seguramente ahí hay mayor posibilidad de obtener algún recurso, algún apoyo o de incidir en una problemática con la que ya se está trabajando de manera más general. Y por supuesto, el territorio, la población, que son determinantes para entender el espacio donde estamos. La siguiente, por favor. Bueno, esto también es el mismo proceso, un poco más detallado, y lo mismo, los recursos, los productos, los resultados. La siguiente, por favor. Entonces les decía, el nivel de estudio, pues hay que ver si es un estudio macro, un estudio intermedio, un estudio pequeño a nivel local. ¿En qué parte de la gestión pública se centra el estudio o la investigación? Y luego definir el marco teórico de los enfoques, decíamos. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí hay algunos enfoques porque hay muchos. Por eso, ver las investigaciones, desde dónde se está analizando, porque si yo quiero hacer un estudio financiero, pues obviamente me voy a ir a buscar quienes han hecho estudios financieros, porque ahí voy a encontrar estudios parecidos a lo que yo quiero hacer y averiguar o conocer cómo le han hecho, ¿no? Qué metodologías han utilizado. El enfoque económico, por ejemplo, se puede utilizar el análisis costo-beneficio. Se puede hacer el estudio a través de el enfoque de la transparencia y la rendición de cuentas, que también tiene sus puntualidades de cómo hacer un estudio para eso. Puede ser la gobernanza y la participación ciudadana. Hay un marco analítico que nosotros hemos utilizado en salud de un autor que se llama Hofti, que es el marco analítico de la gobernanza. Y en estos estudios uno identifica cuáles son, por ejemplo, los indicadores que se han utilizado. ¿Cómo se mide la gobernanza? Me decía una vez un alumno. Le digo, bueno, aquí hay un marco analítico que te dice que tiene 3 indicadores, que es estudiar a los actores que intervienen en la toma de decisiones, en un problema determinado, ver cuál es la normatividad y cuáles son las acciones, y quiénes y cómo participan los actores. Y entonces ahí tú ves qué tanta participación ciudadana hay, si hay representatividad de algunos intereses económicos, sociales, etcétera, y eso te puede ayudar a medir cómo hay o no gobernanza. La calidad de los servicios, en el caso de salud, hay el hexágono de la calidad, que es del doctor Donavedian, que es muy interesante porque es un hexágono de la gestión y te da los 6 elementos que se deben analizar para medir la calidad de los servicios de salud. Pero yo he visto que ese marco, ese modelo, se puede utilizar perfectamente para cualquier otro estudio que se haga para medir calidad de los servicios de gestión pública. Se puede ver, decíamos, desde el análisis del proceso de planeación. Puede ser que queramos analizar todo el proceso, queramos analizar alguna de sus etapas, el diagnóstico, el diseño, la implementación y el seguimiento y evaluación. La propia evaluación, qué tipo de evaluación, de resultados, de proceso, de desempeño, de impacto, porque cuando tenemos claro lo que queremos investigar, eso nos va a ayudar a identificar la metodología y las técnicas o instrumentos de investigación que vamos a necesitar. Vamos a analizar desde el clientelismo y el favoritismo, desde los intereses políticos, económicos, sociales, ambientales, de seguridad. Vamos a darle un enfoque de recursos humanos o capital humano, capital social también puede ser, los recursos materiales, tecnológicos, a partir de un enfoque de la infraestructura y el equipamiento, los sistemas de información, que son otros elementos muy importantes que se pueden analizar, el contexto legal y normativo, el doctor nos decía los derechos humanos, ¿no? Se puede ver desde el enfoque de género, o sea, desde dónde nosotros vamos a hacer el estudio, porque al buscar quién ha estudiado este fenómeno, identificamos más claramente cómo podemos hacer la investigación
y cómo podemos identificar una metodología que sea apropiada y útil que nosotros podamos adaptar. La siguiente. Bueno, aquí es ya puntual que también el doctor lo trabajó en su ponencia. Están la evaluación en gestión, porque las investigaciones se pueden orientar a hacer evaluación, una evaluación de eficiencia, una evaluación de eficacia, una evaluación de resultados o de consistencia, una evaluación de desempeño, una evaluación de impacto, aunque las evaluaciones de impacto son más complejas porque requieren una muestra representativa amplia, requieren una metodología muy sólida y con técnicas muy exactas, pero además se requiere tener una línea base y que hayan pasado 4, 5, 6 años de que se desarrolló, se llevó a cabo la implementación de alguna estrategia, de alguna acción, para ver qué tanto ha transformado la realidad o el problema que estamos ocupando. Entonces, estas evaluaciones son indispensables, pero la de impacto es fundamental porque es la que nos va a decir si todo lo que estamos haciendo, que puede resultar que se está haciendo muy bien, está realmente dando un resultado de transformación, está realmente siendo efectivo en la resolución de los problemas, y por eso es que esta es una evaluación que cuesta mucho trabajo. Si se regresan a la anterior, la anterior, bueno. Para mí también me parece que es fundamental, entonces, ya dijimos el marco teórico, ¿por qué? Para identificar enfoques y poder identificar alguna metodología y algunos instrumentos que nos sirvan. Pero en el caso de los gestores públicos deben conocer el marco legal, porque muchas veces los servidores públicos, los gestores públicos, estamos inmersos en nuestro trabajo cotidiano y a veces solo conocemos el contexto cercano de nuestra área de práctica, pero conocemos el marco legal general desde donde viene la actividad que nosotros desarrollamos. Entonces es importante porque muchas veces vemos que el marco legal puede ser que no sea el adecuado para lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces a veces la problemática implica que se tenga que ajustar o modificar alguna ley o norma, o a lo mejor también nos ayuda a entender por qué las cosas están como están, porque o no se está cumpliendo o el marco legal no permite que se hagan algunas cosas. Entonces se debe conocer y se debe de analizar. El marco de política pública también, porque ¿por qué tenemos este programa, por ejemplo, el programa social de atención a madres solteras? ¿Por qué se les ocurrió en Chiapas hacer un programa de este tipo? Porque hay un programa nacional, porque el Plan Nacional de Desarrollo dice que debe de haber apoyo a población vulnerable, y porque hay un marco internacional que pueden ser los Objetivos de Desarrollo del Milenio o el marco internacional de los derechos humanos, que determinan que se debe de atender a la población vulnerable y las madres solteras se consideran población vulnerable. Bueno, entonces, ¿de dónde viene? No es una ocurrencia a veces de alguien aquí, sino que a veces esa toma de decisiones viene influida de un marco de política pública que es importante que conozcamos. Bueno, la metodología, pues eso ya una vez que sabemos desde dónde lo vamos a ver, ya podemos tener una metodología, podemos identificar algunas variables, indicadores que nos van a ayudar a puntualizar. Por eso decimos que es como una V. Entonces vamos llegando a la cintura o al punto de la V para ir llegando a lo concreto que vamos a hacer en nuestra investigación. Una vez que tenemos esto, lo primero que tenemos que hacer también es explicar, que también el doctor lo comentó, el marco contextual. En dónde está localizado el caso que vamos a estudiar, el problema que vamos a estudiar, qué características tiene, qué antecedentes tiene, para que nos ubiquemos en ese espacio y en ese
lugar. Y a la hora ya de tener los resultados, entonces lo que vamos a hacer es resolver los objetivos. Entonces vamos a presentar el diagnóstico. En esa elaboración de ese diagnóstico puntual de ese caso, es en donde nosotros hemos venido trabajando con el marco lógico. ¿Por qué? Porque normalmente los alumnos hacen un proyecto en el que proponen una alternativa de intervención para la solución del problema. Entonces, aquí este diagnóstico sí tiene que ser puntual, y si no hay información, ahí es donde voy a aplicar la investigación concreta. Voy a hacer, ¿qué? Una encuesta, voy a hacer entrevistas, voy a hacer talleres, voy a hacer recorridos de observación, voy a buscar información de fuentes secundarias, que pueden ser informes técnicos, informes de gobierno, si me dan acceso en el espacio donde está el problema a información cotidiana o algún sistema de información, mejor, pero si no, yo tengo que generar las evidencias para poder decir cuál es la situación que tiene el problema o el caso en ese momento, porque si no, ¿cómo le voy a proponer una solución? O sea, entre más preciso y mejor conozca yo la situación, mejor voy a tener, van a ser mejores las posibilidades de generar alternativas. No sé, doctor, si usted quiere agregar algo por ahí. Un punto nada más, un punto, doctora, que toda esta metodología que usted acaba de explicar, ampliando lo que ya Humberto Miranda nos había dicho, hoy en este instituto es un requerimiento específico para cada estudiante que termina un curso de maestría o un curso de doctorado. La elaboración de una investigación, de una tesina o de un documento, particularmente que aplique a un tema de la dependencia de gobierno a donde él trabaja, a donde él se desempeña, y que tenga un efecto en la comunidad a donde él interactúa. Frecuentemente hemos encontrado que estos trabajos, los estudiantes se bloquean un poco por la carencia de información. La fortuna es que la comisión de investigación del instituto con los docentes han formado un cuerpo de docentes que se reúnen y otorgan, le brindan al estudiante asistencia en cómo destrabar esos problemas, sobre todo en la búsqueda de la información para la definición del problema o en la selección de las alternativas de solución a ser asumidas por consenso con la ciudadanía, con los beneficiarios y con los recursos de la dependencia de donde ellos provienen. Entonces, básicamente sería la forma en cómo estamos buscando redondear y cerrar la oferta de solución a partir de un proceso teórico que identifica un problema, que le da una respuesta de investigación, acción o una propuesta práctica, y se realiza aunque sean problemas muy sencillos, pero que el estudiante, el funcionario público, pueda ejercer y practicar los conocimientos adquiridos y que encuentre que de manera lógica y sencilla puede él, junto con las personas afectadas por el problema y beneficiarias de la solución, encontrar una respuesta. Muchas gracias. Sí, y en la siguiente parte, pues ya podríamos ver algunos casos concretos y también en cuanto a información, por ejemplo, de casos, hay que buscar, pero está, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene bastantes documentos. ¿Alguna lámina? No, tiene bastantes documentos donde presentan casos, incluso como hay concursos que hacen sobre, ¿cómo se llama? Proyectos exitosos, luego los documentan y se pueden conseguir. Supongo que el CLAD, CLACSO deben tener también documentos en donde se puede hacer consulta, pero bueno, yo con esto terminaría mi participación para
continuar con la discusión. Bueno, la participación de nosotros tiene el principio de buscar ofrecer elementos prácticos y hoy en la exposición que nos hizo favor de presentar la doctora Jiménez va un trabajo conjunto que hemos elaborado desde el instituto. Desde luego, el trabajo de nosotros tiene alta incidencia hoy en los municipios, en las municipalidades, en los lugares más pequeños del estado. Probablemente la mayor parte de nuestros estudiantes, funcionarios públicos, provienen de los ayuntamientos y es por ello que el grueso de la atención está centrada en la formación de estos estudiantes. Una parte muy determinante que ha obligado, ha hecho que el instituto dirija su atención hacia estos funcionarios públicos municipales es que, de acuerdo a las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, nos dicen que 3 de cada 4 funcionarios públicos no han terminado estudios superiores. Por ello, la formación continua y la formación en materia de desarrollo de proyectos se ha convertido en una norma para este instituto. Por ello, ya decía, nuestra atención va desde programas de formación continua hasta las maestrías y doctorados, y en ello, evidentemente, varía la dimensión de los problemas. Pero hoy nos centramos en el modelo que ha presentado la doctora Jiménez y que va dirigido principalmente a los funcionarios públicos municipales. Entonces, desde nuestra óptica, esa es la aportación. Yo creo que hemos tenido resultados en ese sentido bastante determinantes en lo que se refiere a atención a problemas de naturaleza de agua potable, en cuanto a luz, en cuanto a salud. Han sido problemas que han tenido una atención directa de las dependencias del gobierno del estado y se está trabajando en la disminución de los niveles de pobreza a partir de proyectos pequeños con pocos recursos, pero en los que haya la participación de la ciudadanía. Cerraría yo entonces esta presentación de la parte de la metodología del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Muchas gracias.